Bueno, gente, bienvenidos a un tutorial más de HTML y CSS, donde vamos a venir trabajando los estilos de una web. Este que ven acá es algo parecido a cómo era el inicio por allá entre 2019-2020 de Facebook, cómo era el inicio de Facebook y el registro. Es como un intento de hacerlo parecido, usando componentes muy básicos, usando un adbar, usando formularios de registro, usando botones, usando placeholders, usando imágenes. Y lo quisimos hacer personalizado a Aprende de Programación y sigue nuestro canal de YouTube. Nuestro canal, recuerden que es Creando Código Latam. ¿Qué es lo que queríamos hacer en este, o queremos hacer en este tutorial? Queremos que ustedes vean no lo voy a llamar lo fácil, sino si queremos, si tenemos dedicación, lo que se nos puede facilitar crear una web. Acá solo la estamos trabajando con estilos de HTML y de CSS. Nos falta incluir dentro de esto un JavaScript, quizás en algún futuro trabajarla con React o con otro framework. Pero la idea es que vean cómo con unas buenas bases podemos ir mejorando nuestro diseño a nivel de web. Van a ver en este tutorial que no es tan complejo. Listo. Como siempre, vamos entonces a crear una nueva carpeta en la que vamos a desarrollar nuestro código. Abrimos Visual Studio Code y vamos a crear entonces la carpeta. Por acá tenemos ya Visual Studio. El objetivo es llegar a este desarrollo. Creamos la carpeta. La voy a crear y arrastrar. Yo la voy a llamar Facebook Login. Creé mi carpeta en mi escritorio y la voy a traer a mi Visual Studio Code. Sabemos que nos gusta ir desarrollando a la par que vamos viendo cómo avanzan. Y vamos entonces a crear nuestro archivo base, que sería el de HTML. Y sería un archivo de base index. Listo. Entonces creamos el archivo index con extensión HTML. Entonces index.html. Recuerden que vamos a crear nuestra estructura principal. Y ya estando en nuestra estructura principal, lo primero que vamos a ponerle es un título a nuestra página. Llamémosla, la llamar Retro Facebook, porque este es un Facebook viejo. Más adelante hacemos un curso de, de cómo sería el login, que en teoría es más sencillo. Y quizás no lo hagamos en HTML, quizás lo hagamos en React o en otro framework. Listo. Vamos a abrir con clic derecho Open with Light Server nuestra terminal o nuestra aplicación para que vayamos viendo los avances a medida que vamos creando nuestra aplicación web. Bueno, por acá tenemos entonces nuestra página. Vamos a ajustar la página al tamaño de nuestra ventana para que vayamos viendo cómo va avanzando nuestra página. Listo. Entonces, lo primero que vamos a trabajar en nuestra página va a ser dentro de el body llamar nuestro navbar. Acuérdense en viendo componentes que nuestro navbar es toda esta parte de la cabecera donde está el título, el logo, los botones de inicio, algunos tabs de navegación. Entonces vamos a llamar la etiqueta navbar. Vamos a darle una clase para poder identificarla dentro del CSS cuando la vayamos a solicitar, y la clase la vamos a llamar navbar. Listo. Dentro de ese navbar tenemos una imagen. Esa imagen, pues pueden buscar cualquier imagen de fondo blanco, de fondo de texto blanco, pero del fondo azul. O la pueden buscar sin color y la ajustan ya dentro de los colores con que se pueda manejar el estilo. O si quieren que quede parecido al tutorial que estamos haciendo, en el repositorio de este canal, en los comentarios del video, yo dejo el código adjunto. Por acá les pegué las imágenes que vamos a utilizar. Entonces, dentro de este navbar, lo primero que vamos a llamar va a ser la imagen de nuestro logo. ¿Cómo la vamos a llamar? Vamos a usar la etiqueta imágenes. Y dentro de la etiqueta imágenes vamos a etiquetarla como Facebook logo. También dentro de nuestro archivo vamos a buscarla con el nombre que le importamos. En este caso sería Facebook logo 1. Y escogemos la imagen. Y él nos trae entonces a nuestra web la imagen que le seleccionamos. Si estiramos toda la página se vería así. Ese es el tamaño real de esa imagen que estamos usando. Bueno, ¿qué más vamos a tener dentro de nuestro navbar? Vamos a tener un formulario para el registro. ¿Y ese formulario qué va a tener? Como este formulario es solo de estilos y no tenemos estructura, no le vamos a poner un action. Recuerden que el action es el llamado tanto de la carpeta, base de datos donde vamos a almacenar, como la elección del método con el que vamos a enviar o consultar la información, que sería getToPost. O según pues la acción que vaya a hacer el formulario puede variar pero lo vemos en otro momento porque en este video solo estamos trabajando estilos. Lo importante acá es darle una clase a este formulario, y la clase la vamos a llamar login form para poderla identificar así dentro de nuestros estilos cuando la vayamos a manipular. Dentro de este formulario vamos a empezar a crear el contenido del formulario. Lo primero que vamos a crear va a ser un div para almacenar el email. Listo. Entonces el email lo vamos a trabajar con clase email. Y nos falta por acá el email. Y dentro de esa clase
vamos a decir lo siguiente. Primero vamos a darle un nuevo div con una clase font y a esa clase le vamos a dar el nombre email o teléfono. Listo. Y vamos a ponerle a esa clase un input. Les voy a ir guardando para que vean que lo que estamos creando acá solo creamos dentro de un formulario, un campo div para email o teléfono y tenemos que darle una entrada para poderlo manipular. Entonces la entrada sería tipo texto en este caso. Recuerden que eso varía según la aplicación que le queramos dar a ese cuadrito que vamos a crear. Vamos a darle un nombre de email y vamos a darle un nombre al placeholder. Hasta aquí voy a guardar. Este es el input, es donde vamos a entrar los datos. Este es el input, sería donde vamos a entrar los datos. Sin embargo, cuando yo quiero darle un nombre a ese cuadrito, tengo que traer el placeholder y le vamos a dar un nombre a ese placeholder, que sería el mismo que le dimos al título. Pues puede variar acá, es porque queremos que sea el mismo. Listo, vamos bien hasta ahí. Vamos entonces a crear un placeholder más para lo que vendría siendo nuestra contraseña. Entonces todavía estamos trabajando dentro del formulario y vamos a crear un div para la clase password. Vamos a nombrarlo password y va a quedar con esa clase. Entonces vamos a crear un div que también se llame font y a ese mismo div ya lo vamos a nombrar password. Acá quiero aclararles algo. Voy a crear el input y apenas haga el input les aclaramos el input sería tipo password. Recuerden que si yo creo un input con texto, van a aparecer las letras que yo ponga. Por eso recuerden que siempre en el tipo de input debe ir password para que se pueda adaptar como una contraseña cifrada, para que no revelemos la información. ¿Qué era lo que les quería aclarar acá en esta estructura que venimos trabajando? Tenemos el navbar, estamos creando el navbar, es decir, toda esta partecita de arriba, pero todavía no le hemos dado un estilo, por eso en estructura nos aparece así. El navbar, si nos vamos a ir acá, miren que lo que hemos creado no nos hemos salido del navbar. Empezamos siempre todo lo que vayamos a codificar, lo vamos a codificar dentro del body. Empezamos a hacer un navbar y hemos usado una imagen, estamos usando un formulario, estamos poniendo contenedorcitos que esos son los dentro de los formularios, pero hasta el momento no nos hemos salido del formulario. Entonces quería aclarar eso. Si bien acá el formulario se llama login, un div lo llame email, un div lo llame password, pero por ejemplo estos que son fuentes los llame font para poder manipularlos igual. Pues es decir, una cosa es la clase de la contraseña y otra es la clase del email. Pero la fuente para ambos, este mensaje acá, cuando yo vaya a manejar el estilo, va a ser el mismo porque ambos se llaman font. Ojo, solo el estilo, es decir, color, tamaño, lo que yo quiera manejar acá. Sin embargo, ya el tipo y la clasificación sí son diferentes porque miren que en el input ya sí los nombramos diferentes. Eso era lo que les quería aclarar. Entonces, para dar continuidad a este password, vamos a nombrarlo password. Y vamos a darle al placeholder el nombre de contraseña. Y vemos que se actualiza acá como contraseña. Para que esto esté completo, nos hace falta hacerle un botón de login. Entonces, ya sí podemos hacerlo fuera de estos divs, pero sin salirnos con el formulario. Y vamos a escribir button. Ese button se va a llamar login. Y vamos a darle una clase para poderlo modificar que se llame login y la abreviación de button. Listo. Y vemos que se crea el login button. Bueno, hasta acá para que entendamos la estructura de esta web, sería bueno que hagamos lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar de una vez el estilo. Vamos a crear un archivo de style. Recuerden que la extensión es CSS y vamos a vincularla dentro de nuestro HTML. Recuerden que se usa la etiqueta link para vincular el archivo. Y dentro de la etiqueta en hdfred buscamos la carpeta, almacenamos y ya tenemos las carpetas conectadas. Conectar un HTML con el CSS es muy sencillo. Vamos entonces a organizar para que esto sí se vea realmente como un navbar y continuamos con nuestro archivo de HTML, sino que quería no avanzar mucho para que no sea tan desordenado. Entonces vamos a hacer un reset general de los elementos y lo vamos a hacer con el asterisco. Vamos a hacer un margin de 0. Esto lo vamos a hacer para que se eliminen los márgenes por defecto y ya luego manejamos individual cada margen. Vamos a hacer un padding de 0 para que se eliminen los márgenes interiores. Recuerden que el margin es exterior y el padding es interior. Y vamos a hacer un box sizing que hace que se incluya todo, como todo el borde relleno dentro del mismo tamaño que sería un border box. Listo, está ahí, vamos bien. Vamos entonces a ajustar la fuente de nuestro body para que no se vería acá, sino debajo de nuestro body. Quiero tocar el body porque recuerden que CSS es en cascada, entonces no me quiero saltar otro componente, pero es más como por manejar una fuente. Recuerden que las fuentes se hacen con font family y escogemos cualquiera. Yo quiero una verdana.
Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a acomodar ese navbar. Entonces, recuerden que la clase navbar la hicimos para toda la primera sesión que estamos creando. Y esa clase vamos a ponerle un tamaño de, pongámosle, un 80 píxeles. Vamos a poner un ancho de, pongámosle el 100%. Y le vamos a poner todavía no le pongamos un color, pongámosle un borde inferior para que se marque em, el navbar cómo va a ser. Podemos decir que sea delgado con un píxel, podemos decir que sea un color sólido y podemos decir que el color sea 253 a 69. Esto es un azulito. Listo. Ahí todavía no es visible, pero si estiramos la página, miramos que así sí se ve. ¿Por qué acá no es visible? Porque la imagen no ha sido ubicada en tamaño, entonces me tapa toda esa línea que dibujé acá. Pero podemos ir a trabajar sobre el tamaño de la imagen y vamos a ver que nos va a dar el, el tamaño ajustado. Entonces vamos a decir que el logo, porque recuerden que nosotros le pusimos clase logo, por acá está clase logo a la imagen para poderla manejar. Entonces que el logo tiene el siguiente formato. Vamos a dar una posición absoluta para que se ubique bien. Le vamos a dar un ancho, un alto inferior a los píxeles que trabajamos para el navbar. Si el navbar lo estamos trabajando en 80 píxeles, trabajemos este con 10 menos, entonces ya ven cómo se va ubicando todo dentro del mismo formulario. Listo. Eh, Ubiquémoslo un poquito desplazado para que no se vea tan pegado acá al margen, como sino como más centrado, como lo veíamos por acá, más justificado hacia la derecha. Esto se hace con la función izquierda y pongámosle un 13% para ensayar qué tanto lo separamos. Entonces ya vemos que se ubicó diferente. Vamos ahí a separar ya con este LED separamos acá a la izquierda y vamos a hacer un borde, vamos a hacer un padding top, que significa, padding recuerden que es el interno y estaríamos trabajando sobre el interno, pero también con respecto hacia arriba cuando hagamos top sería sobre la parte alta de la que estamos trabajando. Y digamos, ensayamos qué tal con 5 píxeles. Listo, entonces sí vemos como ese poquito de separación que hubo ahí. Y ahí ya está un poquito más justificado. Vamos a ponerle fondo a ese navbar. Ya que vimos cómo está ubicado el navbar, pongámosle un fondo. Listo. Vamos a ponerle un fondo. Y ese fondo va a ser, vamos a usar un background. Como vamos a usar varios colores, vamos a usar un linear gradient. Y el linear gradient básicamente lo que me hace es, dame un segundo, corrijamos acá. Lo que me hace es combinar diferentes colores. Entonces vamos a combinar un color que intente ser lo más parecido a este de Facebook que estamos viendo acá. Y lo podemos encontrar con el siguiente hexadecimal. Sería numeral 48, 649, F. Y lo combinaríamos con numeral 43, 6A, 7. Y guardamos y vamos a ver un momentico acá qué pasó. 43, 66 a 7. Me está faltando la separación por punto y coma. Listo, allá vemos que guardó. Eso era lo que nos estaba faltando. Estábamos cometiendo un error en la sintaxis por no separar los elementos. Y vemos que guardó muy parecido a la imagen que tenemos. Bueno, no le voy a dar todavía formato a esto. Quiero que avancemos en lo que nos falta de este formulario, completar un poquito más del HTML y luego empezamos a darle estilo a toda la página. Bueno, después de este NAT que nos falta, tenemos dos secciones. Esto acá lo vemos así porque esto no lo trabajamos response, esto solo lo trabajamos estilo sencillo. Recuerden que estamos trabajando lo más básico y vamos a ir a lo más avanzado. Esto es la sección 1 y esta es la sección 2. Entonces vamos a crear esas secciones o vamos a crear una sección con estos contenedores para ver cómo trabajaríamos esta parte a nivel de HTML y CSS. Bueno, entonces, ¿cómo lo trabajamos? Vamos a trabajar con la etiqueta section. ¿Qué sección? Básicamente lo que me dice es cuál es ese cuadro, cuál es ese contenedor. Vamos a poner una etiqueta que sería el logo del body. ¿Qué quiere decir el logo del body? Quiere decir lo siguiente. Es esta imagen que tenemos acá que dice que es Facebook. Sería esta. Esa es la etiqueta del logo del body. Entonces, creamos un div para contener esa etiqueta. Dentro de ese div vamos a crear una etiqueta imagen. Y a esa etiqueta imagen la llamamos, ¿cómo se llama ahí? Que es Facebook. Esto es más para ubicación en navegación. Y vamos a traer el archivo de la carpeta que se llama 2que. Y ya vemos que se almacena nuestra imagen dentro de la web. Listo.
Y vamos a darle estos textos inferiores que traían, que son de nuestro canal, para que sea más personalizado. Entonces, la imagen nos falta darle una clase para poderla modificar. Vamos a ponerle por acá la clase. Y sería class logo body, que así es como la vamos a llamar, el logo del body. ¿Por qué el body? Porque acuerden que tenemos, ahí hay que aprender a separar. Tenemos todo un body y tenemos el logo del body, que es este de todo el cuerpo, y tenemos el logo del navbar, que para no confundirle le pusimos solo logo. Los dos no se pueden llamar logo porque si no quedarían con la misma, con el mismo estilo en CSS al yo buscar el logo. Entonces por eso llamamos uno logo y el otro logo body. Es más para poder manejar independiente los estilos desde las clases. Bueno, ya tenemos la imagen por clases y configurada. Vamos entonces a traer los textos. Tenemos un párrafo, ese párrafo lo llamamos aprende programación de manera autónoma. Esto ya es más yo dándonos autopublicidad. De manera autónoma es porque ustedes van a aprender programación a partir de estos tutoriales. Y vamos a tener otro párrafo de publicidad. Sigue nuestro canal. Si quieres tener más videos de estos, aprender bastante, crecer como programador, sigue nuestro canal, trae amigos. Esto nos sirve mucho para poder aprender todos de manera gratuita. Listo. Vamos entonces a darle clases a estos párrafos, a estas etiquetas de párrafo, para poder manipularlas. Entonces, como la va a manipular de manera independiente, la primera clase la voy a llamar like font, font 1. Y la segunda clase la voy a llamar solo like font. Bueno, hasta ahí en la sección vamos bien. Tenemos esta parte izquierda y el mensaje, que si lo vamos a ver dentro de la web sería básicamente esto, solo que todavía no le hemos dado estilo. Vamos entonces a trabajar sobre lo otro que tenemos que tener dentro de este formulario, que sería el div de registro. Listo. Entonces vamos a llamar a ese div de la siguiente manera. Lo vamos a llamar cuerpo de registro. Realmente esas clases ustedes las llaman como quieran. Yo es como las estoy identificando para luego buscarlas así desde el CSS cuando les vamos a dar los estilos. Entonces esta clase se llama Sync Body o registro en el cuerpo. Listo. Dentro de ese div vamos entonces a tener dos párrafos. Un párrafo va a tener la siguiente clase. La clase de ese párrafo va a ser AC-CRT. Y este párrafo va a traer el mensaje crear cuenta. Y vamos a tener un párrafo más. Este párrafo va a tener una clase FreeHint. Y el mensaje va a ser sigue nuestro canal y registra tu cuenta gratis. Listo, vamos a ver esos mensajes. ¿Dónde están? Quedaron por acá abajo, pero como todos. Ah, bueno, ahí expliquemos conceptos de HTML. Si yo en mi etiqueta párrafo, no pongo ninguna clase, la configuración, ubicación, fuente, colores que yo manejo va a ser la misma para todos. Por eso les estoy poniendo clases diferentes porque algunos se van a ubicar a la izquierda, algunos se van a ubicar a la derecha, unos en parte inferior, otros en parte superior, algunos en color negro, otros en otro color. Si lo vemos acá. Esto es una etiqueta P, una etiqueta P, una etiqueta P, una etiqueta P. Todas tienen clase diferente para yo poder manejarlas de manera independiente por la ubicación que tienen en la web. Entonces así va nuestra página. Vámonos entonces a crear en nuestra página nuestro formulario, que es lo que nos hace falta, el que está ubicado a la derecha, que es nuestro formulario de registro. Listo. Entonces, ¿qué nos hace falta a nosotros acá al lado de este div? Nos hace falta una etiqueta form para que creemos un formulario. Recuerden que los formularios no los estamos trabajando en este momento con acción. Listo. Entonces vamos a darle una clase para poderlo identificar. ¿Qué clase le vamos a dar? La clase sync up form, es decir, formulario de registro. Dentro de ese formulario vamos a tener un div que me va a traer todos los campos de, como lo de información general, nombre, email, contraseña, listo. Entonces, ese es un div y ese div me va a traer las siguientes entradas. Me va a traer en total 5 etiquetas. Entonces, 5 etiquetas input. Entonces vamos a crear las 5. La primera, ¿qué tipo sería? Sería tipo test. Sería clase, primer nombre. Tipo, está bien que sea texto. Placeholder, nombres. Y vamos a crear las otras 5 de una vez. Vamos a modificarlas sobre la ya creada. Entonces, las pegamos hacia abajo. La segunda la vamos a llamar last name.
en la clase para identificarla. El tipo puede seguir siendo texto, pero el placeholder lo vamos a llamar apellidos. Para la tercera, esta la vamos a llamar como password. Y el tipo de texto ya no puede ser texto, sino password, por lo que ya les he mencionado. Y esta se va a llamar en español contraseña. Y la última, o sea, digamos, la clase va a ser password 1. O si queremos manejar el mismo tipo de password, pues no hay problema. Eh, tipo de texto también tiene que ser password, porque es la confirmación de una contraseña. Y el nombre sería confirmar contraseña. A ver dónde tenemos esos campos por acá. Acá vemos que se crearon todos los placeholders de manera horizontal. Bueno, esos son los que se van a ubicar acá. Y van debajo de crear cuenta y registrar tu cuenta gratis. Aún no hemos acabado de dar este formato. Vamos a terminar de construir el HTML y empezaríamos a trabajar sobre el CSS para ver cómo va avanzando el estilo de nuestro login. Vamos a crear un párrafo. Ese párrafo lo vamos a hacer por fuera del div, pero sigue siendo parte todavía de nuestro formulario. Entonces nos ubicamos fuera del div, pero no nos salimos del formulario y creamos un párrafo. Ese párrafo lo vamos a llamar fecha de nacimiento. Y la clase la voy a llamar birthday. Perdón, me emocioné. La clase la vamos a llamar birthday. Listo. Entonces, dentro de esta título, dentro de esta etiqueta, vamos a crear un div con una clase que se llame birth, pero no die, sino birthdate. Vamos a hacerlo de la siguiente manera: birth-date de fecha. Listo. Acá voy a hacer algo que no se hace, pero es para enseñarle a manejar estilos. Cuando yo quiero crear que se levante dentro de mi formulario un selector de fechas, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Yo llamo dentro de mi formulario un input tipo date. Voy a ponerlo de esta manera. Input date. Y vean lo que se me habilita por acá. Miren lo que se me habilita. Se me habilita un calendario y ya le muevo las etiquetas para que me aparezca nombre, edad, pues según como yo lo quiera trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Así es como yo debería de seleccionar una fecha dentro de mi HTML, es como actualmente lo trabajamos. Hay una manera que no es la manera de trabajar, pero como estamos manejando estilos y no hemos trabajado todavía casi esa etiqueta, se las quiero enseñar. Pero no es la manera, recuerden que la manera es esta. Igual les voy a hacer otros ejercicios más adelante con este input day para que fortalezcamos más, pero quería trabajarlo será de la manera en que se los voy a mostrar. Listo. ¿Cómo vamos a trabajar entonces nuestro calendario? Nuestro calendario lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Tenemos el div para birthdate. Dentro de ese div vamos a crear la etiqueta select. Y esa etiqueta select me va a pedir un nombre, un ID. No lo vamos a trabajar con nombre y ID. Recuerden que eso vamos cuando vamos a hacer el trabajo dentro de la lógica. Solo le vamos a poner una clase y la clase la vamos a llamar month de mes. Y vamos a poner las opciones. Entonces, opción. Y no le voy a poner un value porque no le voy a dar un sentido en este momento, sino que a las opciones les voy a dar mes y voy a empezar a poner los meses. Esto es más complicado que como se las mostré ahorita como debería ser, porque realmente me toca poner n cantidad de veces. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces supongamos que ahí ya están, confiamos en que están, si no sumamos o restamos. La primera la llamamos mes y empecemos con los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y nos faltó la opción de diciembre. Tengámoslo por acá solito. Entonces ya ven que a diferencia de como les creé ahorita el mes, esto es más engorroso.
pero quería creárselos así para que ustedes vean alternativas. Igual, esto es una, miren cómo se ve, mes, enero, febrero, marzo. Esto es una manera de crear o de saber manejar la etiqueta de Select para que veamos que también se pueda igual de a nivel antiguo, uno ese Select, así como lo estoy haciendo, también se podía usar para crear calendarios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que me toca trabajar demasiado JavaScript por detrás para yo poder darle esto una funcionalidad. Listo, esta clase la vamos a llamar día y vamos a poner día y vamos a ponerlos numéricamente. Entonces, lunes o enero, lunes o 1, 2, 3, martes, miércoles. Yo los voy a poner numéricos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siempre es más trabajo, pero es bueno que nos acostumbremos a conocer opciones. Yo quería manejarle el estilo hasta independiente, pero en futuros ejercicios les trabajo como es. Y todavía nos queda faltando los años, pues les voy a poner más poquitos para no alargar eso. Pongamos solo una pila de años. Recuerden, cambiamos la clase y dejemos solo una fila. Borremos dos filitas. Y pongamos que se llama año. Digamos que estamos en 2025, 2024, 2023, 2022 y 2021. Bueno, y ya vemos que por acá tenemos entonces, si maximizamos la página, mes, día y año. Bueno, sigamos trabajando. Acá, ¿qué nos puede estar haciendo falta? Nosotros dentro de este formulario que vimos, teníamos, aparte del calendario, unos radio button para seleccionar si soy hombre o mujer, que generalmente en los registros no lo piden. Entonces vamos a trabajar con esos radio buttons. Todavía estamos trabajando dentro de el formulario. ¿Qué es lo que pasa? Si bien venimos trabajando dentro del formulario, lo vamos a trabajar ubicados entre, vamos a hacer un poquito acá, entre la etiqueta div y formulario para que nos pueda seguir apareciendo dentro del formulario. Listo. Entonces serían inputs para que me aparezca. Si yo coloco solo un input, vamos a grabarlo, él solo nos va a aparecer una entrada, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que darle eh, lo que sería la clase o el tipo radio para que él se convierta en un radio button, para que él se identifique como radio button. Maximicémoslo para acá para que sea. Ahí se vio. Va a cambiar. Voy a reversar el cambio. Texto, miren que es un cuadro. Eh, Cambio a radio y ahí se ve. Listo, ahí se ve. Bueno, entonces ese radio button lo vamos a llamar, el nombre que le vamos a dar es gender, o sea, de género. Y el value es que él identifique que es hombre o masculino. Ahí dice masculino. Vamos a hacer lo mismo para un nuevo radio. Sin embargo, este lo debemos llamar femenino, que es el equivalente es femal. Y el value también debe ser femal. Listo. Hecho esto, no podemos dejar dos botones ahí simplemente sueltos. Tenemos que etiquetarlos. Vamos a usar un párrafo. Le voy a poner un class font. Y mi class font para este sería font. Y este lo vamos a llamar hombre. Y vamos a tener un párrafo 2. El class font lo vamos a llamar font 2. Y este se llama mujer. Entonces vemos que en la parte inferior de los radio button hay un hombre y una mujer, pero nos tocaría más adelante empezar a enlazarlos dentro del estilo. ¿Qué más nos quedaría faltando acá? Acá nos queda faltando, y ya sí podemos hacerlo por fuera del formulario, incluso fuera del div y de la sección ya en la última parte, crear un footer. Pero el footer es más haciéndole, como dijimos, apoyando nuestro canal. Ese footer va a tener una etiqueta P y se va a llamar creando código Latam. Es como se llama nuestro canal. Dejamos que el footer se llama creando código Latam. Vamos a hacer un repaso. Tenemos un navbar sin mucho estilo, hay que empezar a ubicar estas etiquetas. Un logo y todo lo que creamos sin ningún estilo. Y la misión que tenemos es darle este estilo para que sea muy parecido a una versión retro de Facebook. Entonces, empecemos a trabajar, señores. ¿Qué necesitamos acá? Trabajar en nuestro estilo. Listo. ¿Qué es lo primero que vamos a empezar a darle estilo acá?
Eh, Vamos a empezar a trabajar entonces con el estilo de nuestro formulario. Para trabajar con el estilo de nuestro formulario vamos a llamar el login form y vamos a darle el siguiente formato. Vamos a decir un display flex. Este lo vamos a usar para que se organicen y se ajusten los elementos. Vamos a trabajar con justify content. Ese justify content le vamos a dar la función flex start. Y ese flex start lo vamos a dar para que se haga una alineación del formulario hacia la izquierda. Listo. Acá vemos que ya se está alineando el formulario, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Recuerden que teníamos un login form y un form CNAC. El form CNAC viene siendo este. El login form viene siendo este. Ahí ya vamos trabajando entonces sobre nuestro navbar. Listo, vamos a darle una posición absoluta. Y esa posición eh, es como para que se justifiquen el contenido del formulario. Vamos a justificarlo con respecto a la izquierda y arriba. Con respecto a la izquierda le vamos a poner un 58%. Y con respecto a arriba le vamos a poner un 15 píxeles. Y vamos a ver cómo se va a modificar. Acá vemos cómo se modificó con respecto a la izquierda y con respecto a los píxeles. Como ya lo tenemos en este lado, vamos a desplazar el editor de texto acá para que veamos cómo se va modificando. Listo. Hasta ahí modificamos una parte. Ya vamos a decir lo siguiente. Vamos a manejar de manera simultánea. Vamos a llamar el login form. Vamos a llamar el email. Recuerden que el de abajo se llama email o teléfono. Este se llama email. Vamos a llamar el font. Email. Vamos a llamar con una coma. Vamos a seguir llamando el login form. Y vamos a llamar el password. Listo. Y ya que los tenemos, vamos a ajustar un padding con respecto a la izquierda de 10 píxeles. Listo. Vamos ya a tocar los estilos de los placeholder. Bueno, seguimos llamando el login form, llamamos el email, llamamos las fuentes y llamamos, con una coma seguimos manejando las etiquetas que estamos llamando. Llamamos nuevamente el login form y llamamos el password font. Nos vamos a devolver un poquito en el HTML para explicar algo. Venimos trabajando dentro del navbar, ¿cierto? Si nos vamos a analizar nuestro navbar, nosotros pusimos clase font para manejar estos títulos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos llamando el formulario de email y vamos a modificar la fuente. Estamos llamando el formulario de password y vamos a modificar la gente. Entonces tendríamos un font size y ese font size va a ser de 13 píxeles. Recuerden que ahí estamos manejando el estilo sobre el placeholder. Bueno, vamos a darle un padding button. Con ese padding button vamos a manejar el tamaño abajo del texto de 4 píxeles. O sea, el tamaño inferior, la separación entre el placeholder y el texto. Ahí vemos que se separó. Y pongámosle un color blanco porque ese negro no es tan visible. Listo. Ya vamos a empezar a trabajar sobre estos campos. ¿Cómo los vamos a llamar? Los vamos a llamar con eh, login form punto email input. Una coma para separar eh, login form punto password input. Damos formato. Vamos a dar una altura. Esa altura va a ser de 23 píxeles. Vamos a dar un ancho. Vamos a dar un ancho de 150 píxeles. Y vamos a dar una separación inferior de hacia el lado izquierdo de 5 píxeles. De 5 píxeles. Y vamos a dar un borde de un píxel que sea sólido y que sea negro. Y nos falta eliminar el contorno outline. Listo. Vamos a manejar este botón de login.
Bueno, vamos a llamar la clase login button, que fue como lo llamamos. Y a ese login button le vamos a dar una altura de 24 píxeles. Le vamos a dar un ancho de 50 píxeles. Listo, ahí lo vemos muy alto. Démosle un peso a la fuente de 600, pero ese peso a la fuente viene siendo es como un tipo de negrita. Vamos a ver que se va a poner más negrita. Listo. Vamos a darle un margin left. Ese margin left lo que va a hacer es desplazarlo hacia la izquierda, lo que digamos. En este caso van a ser 15 píxeles. Ahí lo separamos de los placeholder. Vamos a darle un margin top. Este es con respecto a la parte superior, entonces ahí lo vamos a centrar un poquito. Pongámoslo de 20 píxeles. Bueno, vamos a darle un border radius para que quede más bonito, como redondeado. Pongámoslo de 8 píxeles. No, está muy alto. Pongámoslo de unos 4. Listo, está bien. Porque como no venimos trabajando tan esquineado, los otros placeholder no ponerlo tan redondeado. Quitémosle el contorno. Pongámosle el cursor pointer. Recuerden que el cursor pointer es para que se me convierta esto en una manito cuando paso el cursor. Pongámosle un fondo con un azulito parecido a ese. Manipulémosle el azul. Miremos a ver. Pongámoslo un poquito clarito. Está muy clarito, más oscurito. Creo que se... No, no se ve tan bien. Oscurezcámoslo un poquito más. Digo que ahí sí se ve mejor. Bueno. Y bajémosle el tamaño de ese borde que tiene. Pongámoslo de un píxel. Pongámoslo sólido. Pongámoslo un poquito más oscurito y lo ponemos con el hexadecimal 224285. Y ahí se disimula un poquito el color. Bueno, hasta acá vamos bien con el navbar. Creo que solo nos quedaría faltando que pongámosle un hover a este botón. Recuerden que el hover es como un sombreado en el que yo al pasar el clic del mouse, el cursor, él me genera como un efecto de sombra. Entonces eso se logra con login botón. Y dos puntos hover, pues ahí llamamos el login button, ¿cierto? Le vamos a llamar el hover para poner el efecto y le ponemos el color que queremos. Entonces el color sería con un background. Y no sé, pongamos uno muy oscuro a ver qué tal se ve. A ver si se ve bonito. Pongamos un oscuro, oscuro, oscuro. Sí, se ve bonito. Ensayamos con uno muy clarito y ensayamos con uno muy oscuro. Ahí está muy clarito, pero me gusta más como se ve muy oscuro. Listo. Vamos a cortar esta sesión principal y le vamos a dar este estilo gris que tiene. Bueno, ¿cómo se manipula ese estilo? Bueno, así vamos entonces. Tenemos ya bien ubicado nuestro navbar y tenemos esta distribución para lo que viene siendo nuestro HTML. Entonces, vamos a empezar a trabajar con la ubicación de estos componentes. Bueno, vamos a trabajar en nuestra sesión principal. Recuerden que nosotros la llamamos sección. Y en este caso no la estamos llamando con un punto porque estamos llamando una etiqueta y no estamos llamando una clase. Bueno, vamos a trabajarle una altura máxima aproximada a una página de 614 píxeles. Vamos a trabajarle un ancho del 100% para que se ubique en todo el lateral de la página. Vamos a trabajar, en este tenemos un fondo plano en color. Vamos a trabajar un linear gradiente. Ese linear gradiente lo que va a hacer es difuminar el color de fondo. Entonces primero vamos a llamar el background, luego vamos a decir que va a ser linear gradient y vamos a hacer la combinación de colores. Los colores serían el hexadecimal numeral FD, FD, FE, numeral E, FF, 1, F6, numeral E, 3, E6, F0, numeral D, 6,
DBEA y la vamos a aplicar. Y ya vemos cómo se... Acá esta fue la altura máxima que nosotros le dimos para recrear la página y luego se divide con el Führer. Y aparte todavía no hemos hecho la ubicación de los formularios, pero sí se puede notar la diferencia que queríamos lograr en el gradiente del fondo con estos colores como más grises. Listo, entonces vamos a trabajar sobre esta imagen. Recuerden que esta sesión o esta etiqueta la llamamos logo. Entonces vamos a traer el logo body, que esa fue la clase que le dimos, y vamos a darle una posición absoluta. Vamos a darle una ubicación hacia la izquierda de 200 píxeles. Vamos a darle una altura máxima de 5% de separación con la parte alta del navbar. Vamos a darle un ancho máximo de 5% de 400 píxeles y vamos a darle una altura máxima de 800 píxeles. Y vemos que ya hicimos una ubicación de ese logo body de la clase que le dimos a toda esta información. Vamos a ubicar ahora esa imagen. Entonces recuerden que la imagen está dentro de la clase logo body y la llamamos con img, que es como está la etiqueta de la imagen. Y vamos a decir que le vamos a hacer un ancho de 100% y vamos a poner una altura automática para que se ajuste. Vamos entonces a manejar las fuentes con las clases que vimos font y font 1 de este contenido. Entonces primero vamos a llamar la clase logo body like font, que esa fue una de las primeras clases que vimos para estos textos. Y vamos a decir lo siguiente. Le vamos a dar un font family, es decir, un estilo Arial. Le vamos a dar un tamaño de fuente máximo de 25 píxeles y lo manejamos con el font size. Y le vamos a dar también un espaciado hacia la izquierda de menos 30 píxeles. Continuamos haciendo lo mismo para logo body font, que es la otra que llamamos. Y en esta vamos a decir que vamos a darle un color. Podemos usar el hexadecimal 083 987. Ahí vemos cómo cambió el aprende programación. Listo. Vamos a espaciarlo un poco con la izquierda para mejorar la ubicación. Eso que decimos de ese espacio es más que todo ubicación. Y vamos a darle un espacio inferior con el elemento margin button de 5 píxeles para que no sea tanto. Y listo, y ya la tenemos justificadas hacia la izquierda y separadas. Vamos entonces a empezar a trabajar con los estilos de este formulario de registro. Recuerden que ese formulario de registro nosotros lo llamamos sync app body. Y le vamos a dar el siguiente estilo. Un family, o sea, tipo de letra. La vamos a trabajar de igual manera a Arial. La posición también va a ser absoluta. Vamos a hacer un margen hacia la izquierda o una posición hacia la izquierda del 57% para que esto me vaya mejorando la ubicación. Vamos a ponerle un top del 10%, o sea, una distancia hacia arriba con el navbar del 10%. Y almacenamos y vemos que se cambió la posición del formulario. ¿Por qué? Por las instrucciones que le dimos. Bueno, vamos a tomar la etiqueta a la que le dimos la clase ACCRT para manejar la ubicación de este título. Listo. Entonces recuerden que estamos trabajando dentro del Sync Body. Y la clase que le dimos fue .acc-crt. Y decimos que el tamaño de la fuente es de 40 píxeles. Ahí vemos cómo aumenta el crear cuenta. También dijimos que el margen o la separación de estas
es de 25 píxeles y de 0 píxeles. Listo, con eso hicimos la separación del formulario. Y ya vamos a tomar esta clase, que esta la llamamos FreeTheme o cuenta gratis. Listo, entonces vamos a llamar también el Synack Body, que es como llamamos la etiqueta de esa sección de registro. Y la clase que le dimos de FreeHint. Vamos a darle el espacio. Y vamos a decir que queremos darle un margen entre menos 20 píxeles y 5 píxeles. Y también queremos darle un tamaño máximo de 18 píxeles. Llamarlos como los nombramos. Nosotros los nombramos o los ubicamos dentro del mismo Synack-Body, o sea, dentro del cuerpo de registro. Y los llamamos formulario de registro con la clase Synack Form. Y el estilo es de entrada o input. Así es como los llamamos. Si tienen dudas de esto, recuerden que es como llamamos em, las clases dentro de las sesiones. Entonces, la clase de registro de todo el cuerpo del registro. Crear cuenta es ese, registrate gratis FreeTheme. Formulario, formulario de registro, entrada, entrada, entrada. Eso es lo que estábamos llamando por si tienen dudas. Y vamos a decir lo siguiente. Primero, un margin top a una separación hacia arriba de 50 píxeles, es decir, un espacio superior. Listo. Una altura máxima de 30 píxeles, de 38 píxeles. Un, un ancho máximo de 190 píxeles. Un ajuste de padding left, es decir, con ubicación hacia la izquierda de 10 píxeles. Y un tamaño de fuente de 18 píxeles. Pongámosle un borde plateado. Sería con la funcionalidad de border, un píxel para que no sea tan grande y llamamos el elemento solid con el color plata. Por último, vamos a redondear un poco los bordes con el border radius y lo usamos a 4 píxeles. Estamos trabajando aún sobre el formulario de registro y vamos a trabajar sobre el last name. Y lo que vamos a hacer sobre este last name va a ser ajustar el margen izquierdo y lo vamos a ajustar a 15 píxeles. Vamos a hacer entonces un trabajo de agrupación de etiquetas para manejar los estilos de el email y de la contraseña. Bueno, entonces vamos a llamar al Synack Body, vamos a llamar la clase formulario y vamos a llamar la clase email. Vamos a poner la coma para seguir llamando las clases de contraseña. Se llamarían de la misma forma las dos primeras clases y se sumaría la clase password. Y recuerden que también tenemos la clase password 2, que sería la confirmación de contraseña. Y a estas les vamos a dar un margin top, es decir, una separación superior máxima de 20 píxeles. Y también le vamos a dar un ancho máximo de 200 píxeles. Vamos a trabajar entonces a continuación sobre los estilos de estos placeholder. Bueno, vamos entonces a trabajar sobre el placeholder de email. Recuerden, venimos trabajando sobre la clase Synack Body. Solicitamos el formulario Synack. Solicitamos la clase email y solicitamos la entrada, es decir, el input. Recuerden que es este cuadrito. Usamos dos puntos y llamamos al placeholder. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a darle el color hexadecimal numeral B0, B0, B0. Eso da un tono gris claro. Vamos a darle un tamaño de letra o de fuente de 14 píxeles.
Y vamos a darle un, un fondo ahí de bold para que nos dé una negrita. Y vamos a darle un font style. Y ese point style va a ser italic. Vamos a copiar esta misma solicitud de clases y la vamos a cambiar por password. Cerramos código. Y vamos a decir que acá ya vamos a cambiar un poquito los componentes. Lo único que dejamos sería font size. Vamos a usar un margin top, o sea, una separación hacia arriba de 15 píxeles. El font size está bien. Y el font style lo cambiamos por un font weight para darle negrita a esa contraseña y usamos el estilo bold. Y vamos a dejar el color de este solo en gris. Recuerden que seguimos trabajando sobre el formulario de registro y ya vamos a traer el cumpleaños. Y a ese cumpleaños le vamos a dar una separación superior de 15 píxeles. Le vamos a dar un tamaño de letra de 20 píxeles. Le vamos a dar también una negrita, es decir, un font weight bold. Le vamos a dar un color gris. Y vemos como ese nombre de fecha de nacimiento aumentó. Este color no sobra acá. Bueno, vamos a trabajar sobre esas fechas. Y seguimos llamando SyncValid, SyncForm. Y le, le vamos a hacer, todavía ese verde, una separación de la siguiente manera. Le vamos a hacer un margin top. Y ese margin top va a ser de 5 píxeles. Con eso hicimos este separamiento entre los cuadros. Lo podemos incluso poner, si queremos, un poquito más alto para que sea más evidente. Seguimos trabajando entonces sobre los formularios. Y ya vamos a trabajar con el que simula el mes. Entonces sería llamando la etiqueta año, llamando la etiqueta día y llamando la etiqueta, perdón, ese día tenía que ser en inglés. Y llamando la etiqueta año. Vamos a darle una altura de 28 píxeles a todos estos cuadros. Ahí vemos cómo aumenta la altura. Y llamando solo día y año, vamos a hacer una separación hacia la izquierda. Por eso solo llamé día y año porque mes ya está centrado. Y para separar hacia la izquierda sería un margen left y lo voy a poner de 2 píxeles. Pongámoslo de 4 píxeles, a ver qué tanto se separa. Ya, listo. Vamos a seguir trabajando sobre nuestro formulario de registro. Vamos a trabajar sobre los radiobutton. Listo, entonces. Tenemos entonces el cuerpo, tenemos el formulario y ya vamos a llamar es la entrada. Y en la entrada vamos a decir que vamos a trabajar sobre el tipo radio. Y a este le vamos a dar una altura máxima de 15 píxeles. Le vamos a dar un margen hacia la izquierda de -50. Y le vamos a dar un margen superior de 30. Y ya vimos la ubicación sobre los botones. Vamos entonces a hacer la ubicación para femenino. Pero este ya no sería con tipo radio, sino con el value o con el valor que nosotros le dimos a femenino, que sería value
y sería femal. Y vamos a decir que la ubicación va a ser la siguiente. Sería margin left menos 100 píxeles. Y con eso ajustaríamos la opción de femenino. Vamos entonces a ajustar ya la primera fuente. La primera fuente que ajustaríamos sería la que llamamos fuente 1 y sería de la siguiente manera. Seguimos trabajando sobre el cuerpo y el formulario, pero ya tenemos la clase font. Y sobre esta clase vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que el margen izquierdo va a ser de 57 píxeles y que el margen superior va a ser de menos 17 píxeles. Listo, y vemos cómo se ubicó el hombre. Y vamos a trabajar con el de mujer. Pero recuerden que ese nosotros lo llamamos punto font-fondos. Así fue como denominamos esa clase. Y para este trabajamos un margin left, o sea, una ubicación versus la izquierda de 150 píxeles. Acá es donde ustedes deben entender cómo funcionan las ubicaciones. Vamos a hacer el margin top de menos 17 y vamos a explicarlo. Miren que ahí se ubicó la mujer. Margin left significa distancia versus la izquierda. Y margin top significa distancia versus el cuadro superior. ¿Qué es lo que pasa? Miren que este radio button tenía una ubicación diferente a este, no pertenecía a hombre o mujer. Entonces por eso manejamos las clases separadas, porque si yo le doy el mismo tamaño de izquierda al botón que me debe acompañar hombre, miren cómo se me mueve, se me sobrepone. Entonces ahí es bueno que en este tipo de proyectos y ejercicios aprendan a ver cómo manejar distribuciones. La ubicación versus el margen superior está siendo la misma, pero no puede ser la misma versus el margen izquierdo en función de los botones que tenemos. Listo. Vamos entonces a mostrar cómo llevamos la web. La llevamos así. Vamos a trabajar entonces con respecto a este footer. Vamos a llamar la clase que le dimos, que fue footer. Y vamos a empezar a trabajar con un tamaño máximo 100%. Vamos a trabajar con un color de fondo de el siguiente hexadecimal. Sería numeral 2 de 5 ppa. Entonces ahí vemos que ya cambió el color del footer. Vamos a ponerle al texto un color blanco. Vamos a centrar con el text align. Y vamos a ponerlo centrado. Vamos a manejar un padding de 10 píxeles y de 0. Esto es relleno de arriba y de abajo. Vamos a manejar una posición relativa y una ubicación con el interior de la página de 0. Y vemos acá cómo se manejó ese pudero. Y así finalizamos el estilo de nuestro Facebook Retro. Entonces, miren que hasta el momento solo venimos trabajando HTML y CSS. Y no es algo tan complejo. Recuerden que trabajamos estructura y recuerden que trabajamos estilo. Más adelante a estos instructivos les vamos a empezar a poner, más adelante a estos instructivos les vamos a empezar a trabajar lógica para el front y lógica para el back y conectarlos con todo el sistema. Lo importante en este momento es que aprendan a trabajar este tipo de estilos, a reconocer cómo funciona el front y posterior ya sí vamos a meternos más con lógica.